fue la primera reacción de la Intendencia ante la turbonada, cuando pasó todo este desastre climático? A ver, a mí me tocaba estar en una actividad junto con otros intendentes del Congreso de Intendentes. Estábamos en España conociendo buenas prácticas en lo que tenía que ver con residuos y con ciudades inteligentes y con el tema de la libreta por puntos. Me agarra casi ya sobre el final de la visita que estábamos haciendo, que bueno, en el caso mío, cuando me empiezan a llegar, obviamente, llamadas, mensajes de todo el mundo, no solamente de la gente nuestra, de los compañeros que estaban a cargo acá, sino que de la gente misma, ¿no? Que, a ver, esto fue algo que entre 4 y 10 minutos, o sea, duró eso, ¿no? Entre 4 y 10 minutos le cambió la vida a la gente. Y a nosotros, por supuesto, también nos cambió todas las prioridades. Todo el eje de prioridades que teníamos nos cambió. Entonces, la primera reacción que le puedo decir es de que se le cayó, a ver, miles, 30.000 personas sin luz, 2.000 personas sin agua, 1.200 árboles caídas, 700 columnas caídas, 1.600 denuncias de personas afectadas en sus viviendas, y después, bueno, decenas de réplicas, ¿no? La onda expansiva, los productores hortícolas, decenas de afectados, $1.200.000 solamente para recuperar lo que eran los invernáculos. O sea, pérdidas que, repito, entre 4 y 10 minutos, ahí vemos lo que es la furia de la naturaleza. Y la respuesta es, obviamente, en esto la clave número uno es no perder el control de la situación. Yo le digo todo ese desastre, pero, por ejemplo, no lamentamos una vida. Y eso para mí es el mejor resultado, no generado por nosotros, por supuesto, pero es el mejor resultado que podemos. La primera gran conclusión es, ¿hay alguien fallecido? ¿Hay alguien con peligro de vida? Bueno, hubieron personas heridas, 39, 35 leve, 4 con alguna complicación un poquito más, pero gracias a Dios hoy ya pasó. Así que la primera era preocuparnos por la gente y por la integridad. Y después, obviamente, empezar a desplegar, que hay que decir que el equipo que estaba acá a cargo, el intendente interino, estuvieron a la altura, como siempre. A ver, lamentablemente, en los últimos años hemos tenido que ir generando una musculatura cada vez más frecuente con lo que tiene que ver con estos episodios. Nosotros acostumbrados a lo que son las emergencias derivadas del agua, de las inundaciones, pero cada vez son más frecuentes estos fenómenos con el viento, con el fuego. En enero tuvimos los peores incendios en la historia del Uruguay, fueron acá en Paysandú y parte en Río Negro. Así que bueno, lo que es el ejército, lo que es el MIDES, lo que es la policía, lo que son los bomberos, realmente son gente muy profesional que uno también se siente respaldado, ¿no? Bien, Nicolás, le pregunto, ¿cuál es la primera evaluación que hace? Bueno, usted un poco nos decía de los daños que sufrió el departamento. A ver, en términos cronológicos la evaluación fue creciendo, ¿no? Porque recuerde que fue un fenómeno que afectó líneas de comunicación, afectó la conectividad, afectó la luz, afectó un montón de cosas. Entonces, no todas las personas terminaron denunciando su situación el mismo día. Nosotros hace pocos días presentábamos una evaluación justamente y una evolución de cómo fue cambiando la foto diaria. Y obviamente las personas el primer día hubo un montón y después hubo como un efecto de liberación prolongada, ¿no? En donde, los primeros 3, 4 días obviamente se concentraron la mayor cantidad de denuncias de las afectaciones de vivienda, pero varios días después todavía recibíamos denuncias. Y la primera evaluación era esa, teníamos que restablecer los servicios, 30.000 personas sin luz. Y ahí voy a hacer un paréntesis porque siempre nos quejamos de los servicios que nos dan las empresas públicas, que son esto, que son otro, pero debo decir que lo de UTE fue excepcional, ¿no? Lo de UTE, el despliegue que UTE hizo en Paysandú para restablecer el servicio a esas 30.000 personas fue, la verdad, como que yo pusiera un canal de televisión de los Estados Unidos y viera un despliegue así. 300 personas trabajando, 26 cuadrillas de UTE que no conocían día, no conocían hora, no conocían feriado. El 18 de julio usted veía acá, cuando se supone que todo el mundo está en su casa disfrutando del feriado, esta gente era imponente, estaba en todos lados. Y en pocas horas y en pocos días logró restablecer el servicio, que
aparte de la afectación de cada vivienda, vaya que el tema de no tener luz es otro gran drama. Así que le puedo decir de que todos los organismos, más allá de que algunos que históricamente nos prestan auxilio, fueron afectados también. Por ejemplo, el batallón tuvo daños importantes. Entonces, todos tratando obviamente de resolver lo suyo, pero siempre también resolviendo y aportando al Comité Departamental de Emergencia. Así que primera evaluación era, lo que me contaban y que veían acá, era una zona de desastre, ¿no? Los árboles caídos, la ruta 3 cortada, no se podía pasar. Y usted hoy va a ver árboles de un porte enorme que el viento los dio vuelta, o sea, que los sacó de raíz, los dio vuelta, ¿no? Bien, ¿y qué rol cumple el SECOED en esta catástrofe, en este desastre? Bien, el Comité Departamental de Emergencia lo que hace es, primero centraliza el comando para resolver la situación y para atender la situación. Hay cosas que en toda emergencia uno tiene que cuidar. En primer lugar, no puede haber mandos dispersos. El mando tiene que estar unificado. Usted una emergencia no la puede hacer desde varios lugares, atendiéndola con varios centros de mando o de poder, porque usted corre el riesgo de duplicar el esfuerzo. Entonces tiene que estar todo concentrado. Y tener una visión integral de cómo es la afectación desde las distintas ópticas, desde UTE, desde OCE, desde el MIDES, desde la asistencia social, vaya si es importante en todo esto, desde lo físico en cuanto a la reconstrucción de las viviendas, un montón. O sea, ahí tienen que estar todos juntos. El segundo gran principio es que todos aquellos que quieran ayudar no tienen que pedirles, o sea, es un principio de toda atención a la emergencia. Quien quiere colaborar y quien quiere ayudar, que vaya si hay mucha solidaridad, no puede pedirle nada a quien va a ayudar. Usted no va a apagar un incendio y le pide al dueño de la casa, decime dónde tenés un balde, dónde tenés agua. No, si usted va a ayudar, lleve todo. Y eso es otra cosa que también, entre los colegas del SECOED, también está claro. O sea, no estamos demandando entre nosotros permanentemente cosas, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Entonces, comando unificado, una buena coordinación, y ahí todos a la cancha, repito, primero preservar la vida de la gente, restaurar, por supuesto, había árboles que con este episodio climático no solo se cayeron, sino generaron riesgo en viviendas, y eso fue prioritario, o sea, eliminar todo tipo de riesgo derivado de la situación, y bueno, y después atender la situación social de quienes estaban en condiciones vulnerables. Por ejemplo, hubo que llevar gente, fue poca gente, por suerte, pero hubo que llevar gente a lugares para darle un techo provisorio. En este caso los alojamos en el estadio cerrado 8 de junio. La contención social en alimentos, gente que perdió todo, gente que, se quedó sin casa, gente que se le voló todo el techo, varios cientos. Entonces, atender a la gente primero y bueno, y después obviamente abocarnos al proceso de reconstrucción, ¿no? Intendente, ¿se dispuso alguna cuadrilla especial para la reconstrucción de las viviendas? A ver, ahí lo que nosotros hicimos fue, podríamos dividir en tres la logística, ¿no? Teníamos una logística de relevamiento, donde ahí salieron buena parte de todos estos días, cerca de 14 equipos a la cancha, ¿no? O sea, de 14 equipos al territorio a relevar la situación. Eran arquitectos con asistentes sociales u operadores sociales, para que esas 1.600 denuncias, tuviéramos un retorno técnico de cuál era la situación de cada vivienda. Ahí hubo un proceso también de priorización, ¿no? Teníamos que priorizar qué atender y quizá qué no atender. Entonces, por supuesto que lo que nosotros vamos a atender es y a priorizar lo que tiene que ver con la habitabilidad de la vivienda. O sea, a usted se le voló el techo de su casa, eso es atendible y eso queremos dar una mano. Se le voló el techo de su parrillero, no es algo prioritario. Se le cayó el muro perimetral, no es algo prioritario. Se le voló un alero de la casa que no hace la habitabilidad, no es algo prioritario. Repito, lo que tiene que ver con el lugar donde la gente vive. Es más, ayer tuvimos que aclarar una situación porque empezamos a recibir
denuncias de gente que alquilaba la vivienda y los propietarios mandan a esa gente al Comité Departamental de Emergencia a que le den auxilio. Y no. Si usted alquila, paga un precio por usar ese bien inmueble, que el precio es el alquiler, la obligación de quien a usted le arrienda es darle una casa en condiciones de ser habitada. O sea, quien se tiene que hacer cargo es el propietario. El Estado no está para resolver situaciones con las que esa persona después termina lucrando. La segunda logística, luego del relevamiento, obviamente tiene que ver con, bueno, depurar todo eso y priorizar y generar la salida de la ayuda. ¿Ah? Y la tercera logística es el abastecimiento, que quizá usted va a decir, bueno, pero comprar materiales no es tan difícil. Ha sido el eslabón más débil de toda la cadena. Porque de un día para el otro usted tiene que llamar al lugar y le dice, mire, preciso 15.000 chapas. Es más, hoy vamos a estar consumiendo seguramente 18.000 chapas. Y nadie, ningún proveedor del Uruguay tiene 18.000 chapas esperando en un galpón para que alguien llame y se las compre todas juntas. Entonces han tenido que producir, digo chapas, digo ladrillos, en Paysandú nos quedamos sin ladrillos, tuvimos que salir a buscar a otros lugares. Entonces el volumen de abastecimiento fue un problema que venimos trabajando exigidos para poder cumplir, porque, por ejemplo, de las tres logísticas, el relevamiento ya lo terminamos, la salida está muy aceitada y el ingreso de materiales es lo que más exigido. Y en cuanto a la atención de vivienda, cuando se hacen los relevamientos, se consulta a la gente si tiene o no capacidad de autoconstrucción. Y ahí un paréntesis. Prácticamente la totalidad de las viviendas que fueron afectadas tienen un alto componente de autoconstrucción, propio del Uruguay. O sea, cada uno se ha hecho su casa con el correr del tiempo y el esfuerzo. Son muy pocas las viviendas que realmente son de gente que dice, mira, yo no puedo poner un ladrillo, no tengo capacidad, capaz que gente mayor. Bueno, y ahí se ha contado con algo de apoyo del Zunca, que tiene una cuadrilla solidaria que ha trabajado. Y ahora mañana justamente tenemos una reunión con todas las fuerzas sociales de la zona norte, que es la zona más afectada de Paysandú, justamente para visualizar qué otras personas pueden tener dificultades. Nosotros tenemos una estimación primaria que son pocas familias, poca familia en el contexto, ¿no? Estamos hablando de unas 30, 40 familias, no más que eso. Entonces, bueno, aquello que detectemos que no haya capacidad de autoconstrucción ninguna, obviamente se le está buscando dar una mano, más allá de que ya han tenido soluciones a través del Zunca u otras soluciones, ¿no? ¿Qué apoyo se le brinda a esta brigada solidaria del Zunca, como es la Agustín Pedrosa, que históricamente ha intervenido en diferentes desastres naturales a lo largo y ancho del país? ¿Cuál es el apoyo que se le brinda por parte de la Intendencia? Son trabajadores en su mayoría que están sin trabajo, que brindan su tiempo y sus horas solidarias justamente a ser solidarios con el resto. Y bueno, ¿qué apoyo, qué reconocimiento se le brinda a esta brigada? A ver, estaba el intendente interino cuando esto sucede, el Zunca se apersona y lo que se generó es eso de, tratar de poner a disposición lo que tiene, en este caso, la parte de materiales y de logística. Además, hemos puesto una persona justamente de nexo para que ellos puedan canalizar a través de esa persona todas las demandas que tienen referido a la atención de los materiales y eso. Por aquello que le dije, de que quien quiere colaborar, uno de los principios básicos de cualquier manejo de la emergencia es si usted va a colaborar, tráteme de no pedir algo que me pueda hacer distraer de la atención de la emergencia. Es que ellos también han logrado, lo que tiene que ver con su lugar para vivir. A ver, Zunca es un gremio fuerte, que evidentemente ha logrado resolver la situación donde la gente vive, donde la cuadrilla vive, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, obviamente, cuando se dio esto de la emergencia, nos tuvimos que abocar a resolver las situaciones del padecimiento de la gente. No podíamos decir, no, espere la gente y vamos a darle prioridad a la gente que viene. No, tenemos que atender la situación de la gente. Hoy lo único y la única prioridad que tenemos es poner todos los recursos para resolver la atención de la gente. Y el Zunca, ya hace pocos días tuvimos otra reunión de coordinación donde se va abasteciendo con material a medida que los materiales van llegando. En este universo de 1.055 casos afectados,
La Intendencia primero hizo una derivación de 7 viviendas, de los cuales 2 no aceptaron, la gente no aceptó o no continuó con el apoyo del Zunca, en donde ellos hace pocos días creo que estaban entregando esas 5 y después se le dieron 13 viviendas más que creo que están en obra, pero como todo apoyo sirve, obviamente, en 1055 el apoyo de esta gente va para los que realmente precisan mano de obra y no la tienen, ¿no? Bien, ¿y cómo es el criterio de asignación de esas viviendas para la Brigada Solidaria y de los materiales que se utilizan para la reconstrucción? Justamente, se prioriza a aquella gente en donde en aquel relevamiento que se hizo no son personas que no tienen ninguna capacidad de autoconstrucción. No, hay gente que logró constatar que no hay capacidad de que la gente ponga un ladrillo porque no sabe, no tiene familia, no tiene amigos, no tiene vecinos, ni tiene obviamente propia capacidad de autoconstruir. Entonces, esos son los casos que hemos tratado de derivar y de conducir a través de la cuadrilla. Bien. Le pregunto, Intendente, ¿cuál es el criterio que se utiliza para decretar? Pues se decretó la emergencia nacional a nivel de la granja. ¿Por qué no se decreta a nivel nacional la emergencia por parte del Ejecutivo? Como sí se hizo en Mercedes hace un tiempo atrás, donde la cantidad de casas afectadas era mucho menos. ¿Por qué en este caso en Paysandú cuál cree que es la razón? ¿Por qué no? Mire, no tengo en el menú, sinceramente, no tengo en el menú de que el Estado Nacional, el Gobierno Nacional tenga que decretar la emergencia nacional. No lo tengo registrado en el menú. Porque lo que a mí me importa es que la solución, que la situación se resuelva con recursos con todos los recursos posibles. Y el Gobierno Nacional ha venido, el presidente ha venido acá y ha comprometido apoyo que ha llegado. Entonces, a mí que me cambia que sea emergencia nacional o no emergencia nacional, que no sé sinceramente si eso se hace o no se hace. A mí lo que me mueve la aguja es que las autoridades nacionales vengan, den la cara como la dieron y comprometan recursos y apoyos y nos sintamos acompañados, cosa que estamos. Entonces, ¿qué me cambia a mí? Sinceramente no sé bien los mecanismos del Estado, si tiene o no tiene que emitir una declaración nacional. No conozco de la necesidad que así fuera. Lo que sí me importa es que, en otras grandes tragedias que el Uruguay ha tenido, ni ha mostrado el hocico el presidente. Acá vino, en los incendios el presidente de la calle Pau estuvo. Y más allá de estar, usted está con el presidente y obviamente no hay nada más impactante que ver la realidad en vivo e indirecto. Usted no ve la realidad desde un videíto o desde una foto que le mandan. Usted ve la realidad cuando viene acá, cuando pisa, cuando comparte la situación con la gente que sufrió el problema. Y ahí estuvo el presidente de la República, estuvo el Gobierno Nacional. Y después de eso, la pregunta es, bueno muchachos, ¿qué precisan? Y sobre qué precisan, uno le dice qué precisamos y la ayuda viene. Ayer de vuelta yo llamé a Presidencia de la República y dije que estábamos precisando algún otro apoyo, pero nada de, pero mirá, nada. Ya te hacemos llamar, ya vamos a buscarle la vuelta, ya estamos resolviendo. Entonces, no sé qué cambia el tema de que sea o no sea de emergencia, de que la declare tal o la declare cual. No me mueve la aguja. Bien, porque bueno, la declaración de la emergencia justamente lo que tiene es que activa los mecanismos los ministerios y genera más recursos. La pregunta es, ¿por qué sí a la granja y no al departamento? Esa es mi... ¿Y quién le dijo a usted que fue el no al departamento? En la emergencia nacional del Poder Ejecutivo no se declaró. No, ¿quién le dijo a usted que no se derivan recursos al departamento? No, yo le pregunto, lo que le pregunto es por qué cuál es el criterio para no declarar la emergencia. Eso es lo que yo quiero saber. A ver, yo le vuelvo a hablar un poco sobre lo mismo que le comentaba. Acá los recursos llegaron y están llegando y siguen llegando. No es solo la granja. Vino INACOP, comprometió recursos, vino el Ministerio de Vivienda, comprometió recursos y los recursos llegan. Vino Presidencia, comprometió recursos y los recursos llegan. O sea, cada organismo del Estado que ha estado presente comprometió apoyo. O sea, ni que hablar, todo lo que tenga que ver con los servicios públicos, por supuesto.
donde no veo, mire, lo que usted me está preguntando es un poco lo de la oposición. La oposición acá en Paysandú está hablando de este tema. Y están preocupados por eso. Yo estoy preocupado por resolver la emergencia. La caja es una sola. No sé, hay alguno que dice, pero ¿por qué no se habilitan fondos de rentas generales para hacer yo no le pregunto al gobierno nacional cuando me da el apoyo para resolver esto de dónde saca la plata. Y ¿sabe qué? Me importa poco dónde saca la plata. No sé si saca de rentas generales, si saca de un ministerio, si saca del Ministerio de Vivienda. El apoyo llega, el dinero llega y eso, así como llega, se traduce en soluciones para la gente que hoy está afectada. Lo que me da la sensación es que mientras que algunos se arremangan y laburan y buscan resolver este tema, otros están preocupados por otras cosas. Así, las preguntas que usted me hacen son reflejo de eso. Hay gente, a ver, nosotros tuvimos que soportar que en el medio de la emergencia hubiera actores sindicales, políticos y demás que convocaran a asambleas a la gente a demostrar el descontento con el Comité Departamental de Emergencia. Que obviamente si usted lo ve desde el punto de vista de la libertad de expresión, por supuesto que está perfecto. Si usted lo ve como un apoyo al trabajo que se venía haciendo, no le digo apoyo en cuanto a que aplaudan lo que se hace, bajo ningún punto de vista. Apoyo en cuanto a no generar y no explotar la ansiedad y la necesidad de la gente en un momento en donde la gente estaba ansiosa y por supuesto había vivido y le había pasado por encima una catástrofe. Eso es deleznable. Por aquello que le decía, tener el manejo de una emergencia parte del principio que usted tiene que tener un mando unificado, y bueno, lo que hizo esta gente, muchos de los que seguramente sostienen esa teoría de por qué el gobierno nacional no habilitó, son los mismos que convocaban justamente a movilizaciones. ¿Qué otra cosa? No le fue nadie. Nadie fue a esas reuniones, nadie fue a esas asambleas, por la misma razón. Mire que no es que no fueron porque están chochos con nosotros y están bárbaros, no sé. No fueron porque cada uno tiene su problema que resolver y ya no creen en esas medidas un poco efectistas y politiqueras de vengan a manifestarse. Entonces, lo que usted me pregunta refrenda justamente eso de que hay gente preocupada por hacer política y hay otros preocupados por resolver los problemas, ¿no? Bien, ¿cómo sigue para adelante esto? A ver, nosotros la semana pasada hicimos justamente un estado de situación de la emergencia, en donde dijimos dónde estábamos, el lunes pasado, y de acuerdo a nuestro plan de trabajo, cómo pensábamos resolverlo en el tiempo esto. O sea, asumimos un compromiso en base a la organización que tenemos de en tantos días tenemos que resolver esto y dar una gráfica de cómo tenemos que ir creciendo. Lo que hicimos ayer lunes, por ejemplo, fue rendir cuentas sobre ese estado de situación. Hace una semana dijimos que estábamos acá y con el correr de los días teníamos que ir creciendo de tal forma. A la semana entrante dijimos, bueno, la semana pasada dijimos que hoy deberíamos estar acá. Bueno, al día de ayer la rendición de cuentas daba de que, por ejemplo, terminamos un día antes los relevamientos que teníamos pensado hacer. Estamos un poquito por encima en la curva de crecimiento de la entrega de materiales. Hoy, de las 1.055 familias que tenemos que atender, vamos atendiendo a 702 familias. Estos son datos al viernes, ¿no? Así que hoy ya vamos más. Entonces, lo que entendemos que esto, bueno, en X cantidad de días, no mucho más por delante, yo creo que será una semana, 10 días más, no más que eso, estaremos resolviendo todo lo que tenga que ver con la entrega de materiales y concomitantemente, bueno, obviamente a esas situaciones especiales de gente que no tiene capacidad ninguna de autoconstrucción, a la manera de que vamos liberando recursos, fruto de que vamos avanzando en algunos procesos, vamos reasignando esos recursos a la gente que quizá más complicada está para hacer frente a la reconstrucción de su vivienda. Y por supuesto después tenemos 10 pesos aparte, lo nuestro, lo de la Intendencia, lo que es el ornato público, lo que es sacar todos los árboles. Los muchachos que hacen leña estuvieron de parabienes porque cayeron, 1.200 árboles, imagine, aparte de árboles añosos, árboles de eucalipto colorado,
en pleno invierno, en un ratito no quedó nada ahí. Y después todo lo que tiene que ver con alumbrado, que bueno, que también, a ver, luminarias que ya no aparecen, que ya no están. Vemos muchos fondos de casas muy iluminados también. Pero bueno, esta es parte de, a ver, hay mucho recurso que invertir ahí. Obviamente uno siempre tiene una parte de los recursos asignados a eventualidades, pero esto está por encima de lo que es una eventualidad. Por eso le vuelvo a insistir que si no contáramos con apoyos de afuera, del gobierno, del ministerio, y por supuesto de la solidaridad enorme de mucha gente, y empresas y de gente que ha colaborado para salir de esto lo antes posible, ¿no? Le pregunto, esas familias que están en el gimnasio, en el estadio, ¿cuántas familias son? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo? ¿Ya tienen previsto volver a sus hogares en breve? No, mire, felizmente creo que fue, no le quiero mentir, si fue una persona o una familia. Me parece que fue una sola persona, fue muy poquito, o sea, estaría resuelto el tema. Pensamos que podía haber, por la magnitud, podría haber sido exponencial la cantidad de gente que teníamos que relojar, pero no, en ese sentido fue muy minúsculo, fue con respecto a la dimensión del problema. Y bueno, la otra gente evidentemente busca mecanismos medio más de autosolucionar, ¿no? De autogestionar su problema con vecinos, con familia, o solucionando paliativamente la situación de la vivienda, por ejemplo, con nylon de silo que hemos dado, cuestiones que permitan hasta recomponer de una manera mejor, ¿no? De más calidad la situación. Está aguantando. Pero bueno, estamos caminando, estamos avanzando. A ver, y Paysandú es un departamento muy resiliente, ¿no? Paysandú, ayer me hacían una entrevista a unos gurises de liceo y me decía, ¿qué es lo que más le gusta a Paysandú? Y lo que más me gusta justamente es eso, es ese gen de la resiliencia que hace al genoma del ser santucero, ¿no? Porque, a ver, le dicen la heroica, ¿no? La heroica porque, no precisamente porque hayamos participado de un evento bélico del cual salimos airosos y victoriosos, ¿no? Terminaron todos muertos, todos fusilados en la defensa de Paysandú. Pero lo que nos hizo heroicos justamente es eso, es la capacidad de sobreponernos a la adversidad, de que incluso en aquel momento, 1864, 1865, cuando estaba ese señor al frente de la defensa de la plaza, éramos 1000 contra 15.000 del otro lado. Capaz que hoy pasa eso y nos tiran un tiro al otro lado y este señor dijo, lo que había para defender valía mucho más la pena que la vida incluso de él y de sus propios hombres. Entonces, es eso lo que tiene el ser sanducero. Y en varias partes de la historia de nuestro pueblo hemos visto eso. Y esta no va a ser una excepción. La gente ha sido muy resiliente, nos estamos sobreponiendo, nos vamos a sobreponer. Y bueno, estas cosas también, dentro de todas las cosas que pasan, esta situación deja cosas buenas, ¿no? Repito, la solidaridad de vuelta de la gente ha sido enorme. Y algunas de las otras deja también. Algunas miserias de los hombres también quedan al desnudo, pero me quedo con las cosas buenas, ¿no? Bueno, intendente, le agradezco mucho este tiempo que le brindó a la Asociación de la Prensa Uruguaya. Bueno, un placer. A ustedes, por favor.